Muy buenos días, alumnos del octavo grado. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este día, en este precioso día. Bienvenidos a la clase de formación ética y ciudadana, octavo grado. Y como ven en la titulación de esta diapositiva, el tema que quiero desarrollar o continuar desarrollando con ustedes el día de hoy es Nación Paraguaya, ¿sí? Estamos desarrollando este tema en la unidad 4 denominada Nación y Cultura. Nación y Cultura. Y estuvimos hablando de Nación Paraguaya, identidad nacional, pluriculturalidad. eh, Eso lo tocamos en la clase anterior, pero hoy queremos entrar en estos dos subtemas que ven ustedes ahí en el título, el bilingüismo y los primigenios, dentro del tema Nación Paraguaya, Nación y Cultura. Bien, la capacidad y los indicadores están siempre en el PowerPoint que ustedes van a encontrar en la plataforma en Classroom, que son es el mismo texto, bueno, de esta lección. Ahora vamos a hablar del bilingüismo. Está en la página 55 de su libro de Formación Ética y Ciudadana. El bilingüismo. Vamos a ver qué definición encontramos en el diccionario. Dice así: el uso habitual de dos lenguas por parte de un individuo o un grupo de individuos en una comunidad de hablantes. A eso se denomina bilingüismo, la capacidad de hablar dos idiomas por parte de una persona o de un pueblo, un grupo de personas, de hablar dos idiomas, de entender dos idiomas, de escribir dos idiomas, ¿no? También encontramos esta segunda definición: convivencia de dos comunidades de hablantes que usan dos lenguas distintas en un mismo lugar o territorio, ¿sí? Nosotros estudiamos el bilingüismo en esta lección porque el Paraguay es un país bilingüe. Tenemos dos lenguas oficiales en el Paraguay, que es el castellano, el español. Entendemos, hablamos y escribimos ese idioma, y también el guaraní, porque entendemos, hablamos y escribimos ese idioma. Por eso estudiamos también guaraní en el colegio, ¿verdad? Y le damos mucho valor a esta asignatura, bueno, porque se trata de un valor cultural muy grande para nuestro país. El bilingüismo, perdón, en nuestro país, página 55, dice: no sería del todo novedoso si no se sostuviera sobre el hecho de que el guaraní es una lengua autóctona que sobrevivió a la invasión del español y que se impuso por su oralidad en principio, ¿no? En contraste con la escritura sería, porque la oralidad era, bueno, la virtud del guaraní, y después apareció la escritura, ¿no? Ya que es una lengua ágrafa, o sea, al principio no se escribía. No se perdió en el tiempo ni en las revueltas. Al contrario, emergen, emergen ya en la actualidad con la fuerza que el mismo Estado imprime con rasgo propio de nuestro país. Y el Estado imprime, bueno, que esta virtud de la cultura pueda permanecer, porque por medio de la educación, bueno, aprendemos guaraní en la escuela y en el colegio. Hoy en día, gracias al reconocimiento estatal y el apoyo internacional, inclusive, encontramos espacios y recursos para que esta lengua crezca y cuente con expresión escrita y enriquecer su ya vasta literatura oral. Adivinanzas, proverbios, relaciones, relatos, fábulas, mitos y leyendas que se cuentan en guaraní y corren de boca en boca entre la gente del campo principalmente. Pero sin duda, en la ciudad, en Asunción y alrededores, en el área metropolitana, hay mucha gente que, bueno, vino del interior o creció en Asunción quizás, eh, pero no se están transmitiendo efectivamente el idioma guaraní. El fenómeno social y antropológico del bilingüismo principalmente consiste en el uso alternado de dos lenguas por un grupo social. El famoso yo para, si usamos
las dos lenguas en forma mezclada. Entonces estamos usando el famoso yo para. Bueno, ustedes hablan guaraní, ustedes entienden guaraní. ¿Qué tal les va con el guaraní en la materia guaraní en el colegio? ¿Están entendiendo? ¿Tienen problemas con el idioma? ¿O lo están disfrutando? Bueno, disfrútenlo a partir de esta lección, de esto que estamos hablando, como una virtud de la cultura paraguaya. Puede ser un poco complicado en algún momento, algunas lecciones cuando estudian gramática, cuando hacen redacciones, o en el dictado quizás, pero con la ayuda del profesor, de la profesora, sin duda vamos a llegar a buen puerto con esta preciosa virtud de nuestra cultura. Bueno, hablemos de los primigenios. Esta palabra que muchos lo estarán escuchando por primera vez. Primigenios. En la página 55, seguimos en la página 55 del libro de Formación Ética y Ciudadana. ¿Qué concepto encontramos en el diccionario? Yo lo busqué y estos conceptos cortos arrojan luz acerca de lo que significa. Dice, son los considerados primeros o nativos de una tierra o región. Los primeros que habitaban en una tierra o en una región son los primigenios. Dice abajo, los pertenecientes originalmente a la tierra. Entonces, ¿quiénes son los primeros habitantes de la región del Paraguay antes de que sea república, antes de que sea siquiera descubierta? Son los nativos guaraníes con sus diferentes divisiones del pueblo guaraní. Bueno, tenemos a los guaraníes como primigenios, los nativos, mal llamados indígenas en principio, porque cuando llegó la comitiva liderada por Cristóbal Colón, ellos pensaron que llegaron a la India. Entonces a los nativos se los llamó indios y era incorrecto. Eran, bueno, los nativos de la nueva tierra, de América del Sur. Pero después del tiempo, los libros de historia confirmaron esta palabra, bueno, los indios, ¿verdad? Pero son los indígenas, se los llama hoy, ¿no? Los primigenios de la nación paraguaya, los mancebos de la tierra, también se los puede considerar históricamente, ¿sí? Los primigenios de nuestro país, página 55. Cuando se llevó adelante la modificación de la Carta Magna o de la Constitución Nacional de 1967, se tuvo en cuenta incluir artículos que protejan los derechos de los pueblos indígenas. Así, en 1992 se consagra el capítulo 5, con 6 artículos específicos que hacen referencia a los mismos. ¿A quiénes? A los nativos de la tierra, a los guaraníes, para defender sus derechos. El primero de ellos, el artículo 67, define como grupo de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. De allí el término primigenios. También se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en su hábitat respectivo y el derecho a preservar su organización política, social, económica, cultural y religiosa propias, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. La pregunta es, ¿será que su cultura, su organización política, su organización social, su organización económica, religiosa, será que están siendo respetadas? ¿Será que el Estado está promoviendo efectivamente que los derechos de estas personas y su cultura sea resguardada y sea promovida? Realmente pienso que es una materia pendiente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a valorar, si bien es cierto que por su cultura ellos no están pudiendo tampoco ingresar al mundo laboral o al mundo académico. Bueno, es trabajo nuestro y del Estado principalmente, pero el trabajo nuestro, la responsabilidad nuestra no es menor, de deshacernos cada vez más de la discriminación y poder ser inclusivos con esta cultura, ¿verdad? Siempre y cuando ellos también se adapten y tengan la disposición de formar parte de nuestra cultura. Y el texto sigue y ustedes pueden enriquecer por medio de la lectura en la página 56. Bien,
Siguiendo con esta diapositiva, encontramos un tema interesante. Como estamos estudiando nación y cultura, como estamos estudiando nación paraguaya, identidad nacional, el orgullo acerca de nuestra cultura, eh, encontramos en la historia nosotros muchas personas patriotas, ¿sí? Especialmente en tiempos de guerra hablamos de patriotismo en la historia, pero hoy en día tenemos que buscar patriotas. Hoy en día vos y yo tenemos que ser patriotas, tenemos que amar nuestra nación, porque amar nuestra nación tiene que ser sinónimo de promover culturas positivas, principios que ayuden a nuestro país a crecer, no solamente en lo económico, no solamente en lo edilicio, en lo estructural, sino también en los principios morales que van a generar un país rico en principios, en cultura, en moral, y eso está en nuestras manos. Nosotros somos los patriotas del siglo XXI. Sos vos y soy yo también. Entonces, algunos consejos que nos da el libro. Alejémonos de lo negativo. Hay cosas positivas y negativas. Tenemos que promover lo positivo y alejarnos de lo negativo. Busquemos lo bueno que podemos resaltar del Paraguay. No solamente quejarnos. Está bien reconocer las cosas que están mal, pero para transformarlo en cosas positivas y resaltarlos en nuestro entorno, en nuestro país. Tiremos hacia adelante con actitudes pujantes, ¿sí? Teniendo un sentido de sana competencia hacia hacer bien las cosas. Comencemos por hacer bien las tareas, comencemos por ayudar en la casa, comencemos por arreglar nuestra cama, aunque parezca algo insignificante. Esa actitud positiva de comenzar bien el día arreglando nuestra cama nos ayuda a promover actitudes positivas que nos van a ayudar a hacer nuestras tareas, a presentar nuestros trabajos a tiempo en el colegio. Y así nos va a proyectar positivamente hacia las actitudes positivas en la vida. Veamos al desarrollo al desarrollo como única alternativa al retraso, no la queja, no solamente buscando culpables, aunque los culpables tienen que pagar y de eso se va a cargar la justicia. Pero tenemos que ver el desarrollo, el crecimiento personal también, el desarrollo en lo académico, en lo económico, para contrarrestar el retraso que estamos viviendo como nación, si lo hubiere. Imitemos y aún superemos a los grandes héroes de la historia del Paraguay. Valoramos a los grandes héroes de la historia del Paraguay cuando usamos los billetes y las monedas en el día a día. Vemos impresas las caras, los rostros de los grandes héroes de nuestro país. Pero veamos su ejemplo, pero superemos ese ejemplo para ser patriotas también y formar parte de la historia, del crecimiento de la historia de nuestro país. Si te has quejado, transfórmalo en soluciones. Bueno, y cuando estemos en la clase en vivo, después de ver este video, después de desarrollar esta clase, que es la segunda parte de este tema, Nación Paraguaya, la primera parte ya lo hicimos semanas atrás, ahora estamos en la segunda parte, vamos a desarrollar juntos la página 61 de nuestros libros en la clase en vivo a través de Zoom. Bueno, alumnos de octavo grado, por mi parte es todo en esta materia, en este tema, en este segunda división del tema Nación y Cultura, Nación Paraguaya de la materia Formación Ética y Ciudadana. Lo que queda lo vamos a compartir en la clase en vivo a través de Zoom. Que Dios les bendiga.